Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Los clásicos trascienden porque nos atrapan, como este de Dolly Parton, pero en la voz de Miley Cyrus. ¿Por qué estamos hablando tanto desde esta mañana de los clásicos, incluso de clásicos musicales, que en el fondo es la excusa, ¿eh? Los protagonistas de este rato de radio van a ser grandes clásicos de la cocina de verano. Igual que en la música, en gastronomía la clave está en ese toque que le da un giro especial a un clásico. Durante todo este verano nos va a acompañar en esta misión la divulgadora gastronómica Claudia Polo, que está en Radio Zaragoza. Hola, Claudia, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro, ¿qué tal estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Esta mañana nos decía ya Carmen Lumbierres en el tiempo del abierto, que entraba desde Zaragoza, que son días complicados, ¿no? De caloret. Bueno, son días en los que tenemos que estar muy fuertes, mantenernos muy hidratadas e intentar no salir en estas horas completamente delirantes en las que podríais encontrarme fundida un día en el asfalto, si no tengo cuidado. Oye, para quienes todavía no te conozcan, vamos a contarles quién es Soul in the Kitchen y qué define tu forma de cocinar, entender la gastronomía de Claudia Polo. Bueno, pues a lo que me dedico es a contar, ¿no? Y a hablar de la cocina desde un lugar muy cotidiano, en realidad, muy doméstico, muy ubicado en un día a día que alimenta, pero que también pues, busca el disfrute, busca la comodidad y que tiene como objetivo pues básicamente hacer a las personas que cocinen un poquito más y hacerles comprender pues que nuestro sistema alimentario es algo extremadamente complejo, que tiene muchísimas capas y a través del cual pues podemos aprender muchas cosas y también cambiar muchas cosas, porque la herramienta pues es, o sea, la alimentación, ¿no? Es una herramienta muy potente para mover cosas y bueno, ahí estamos poco a poco. Hemos acordado que este verano vas a plantear cada semana digamos como un clásico de estos indiscutibles de la gastronomía de verano, ¿no? Para a partir de ahí contar otras muchas cosas que no tienen que ver solo con una receta o con una forma de cocinar. Correcto. Cada semana trataremos un plato o un producto que sea, pues como decías, ¿no? Significativo del verano, de esas recetas pues que se preparan en todas las casas o en algunas, como veremos, esos platos que siempre hemos llevado a la playa o eso que igual a veces tendemos a llamar cocina tradicional. Ya. Y lo que vamos a hacer es pues traer esos platos aquí para pues deconstruirlos un poco, para ver que detrás de algo que pensamos inamovible hay realidades pues muchísimo más fluidas. Porque al final la comida tradicional, que es verdad como que en nuestras cabezas muchas veces tendemos a plantearlas como algo muy estanco, como algo inamovible, ¿no? Un tótem que se creó hace miles de años y que siempre ha sido igual. Pero la realidad es que la cocina tradicional responde a unas necesidades concretas, de lugares concretos y que como tal, pues es que están en constante cambio y evolución. Claro, lo tradicional no es inamovible. Eso es, no es algo que pertenece al pasado, eso sería historia. Claro. Bueno, vamos a bucear un poquito también en la historia, en el contexto de cada plato, con un pie en la actualidad. Vamos a estar los jueves escuchando también versiones de grandes clásicos y Claudia Polo nos va a ayudar a reversionar, porque este también es un objetivo de esta sección, ¿vale? Planteamos un clásico de verano, digamos así. Pero lo que nos vas a demostrar es que desde el clásico se pueden crear hasta nuevos clásicos, nuevas versiones. Correcto, porque también vamos a tratar de llevarnos estos clásicos a la cocina y, como dices, pues plantear maneras de preparar pues esto de formas variadas, adaptadas también a las cocinas que tenemos hoy en día, gustos más actuales, a dietas diversas, ¿no? Porque, como decíamos, si la cocina tradicional avanza con las necesidades del momento, por ejemplo, ahora mismo pues nos encontramos en un momento en el que reducir el consumo de proteína animal es prioritario, ¿no? Así que, bueno, pues ¿por qué no plantear maneras de veganizar, vegetarianizar o por lo menos
menos, bueno, actualizar, ¿no? Esos platos que como digo, pues han ido evolucionando con nosotros. ¿Y con cuál vamos a empezar? Venga, vamos a meternos ya en materia. Bueno, pues hoy yo tenía ganas de sacar uno de esos platos que más ilusión nos hacen encontrarnos en la nevera cuando llega el verano, como decías, con estas temperaturas ardientes, pues una ensaladilla rusa. ¡Ah! ¡Qué rica, qué rica! Vale, pues vamos a hablar de ensaladilla rusa, de la receta canónica, de la manera canónica, de lo que la ensaladilla rusa dice del plato, del contexto, de los ingredientes que se utilizan. Y vamos a pedir a los oyentes... Alguien les está rugiendo el estómago. En el 900-100-800, 900-100-800, que nos digan cómo es su versión de la ensaladilla rusa. He cometido un atraco a mano armada. He dicho a los compañeros, llamad a Carlos Cano a ver si está por aquí. Hola, Carlos. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Y si se quiere venir a compartir un rato con Claudia Polo, que colabora contigo también en GastroSer. Bueno, para mí es un placer compartir aquí Claro. antena con Claudia, que es una de las flamantes estrellas de GastroSer. Sí. Me encanta todo lo que hace Claudia, me encanta su libro, sus vídeos en Instagram. Pues Carlos le han dicho, oye, ¿por qué no te vienes? Vamos a hablar de la ensaladilla. Y se trae un libro de ensaladilla. Ah, sí. Tengo aquí un libro de Chema Soler, Las mejores ensaladillas. Chema Soler es un cocinero que estuvo muchos años trabajando en Madrid, en la gastrocroquetería, muy cerca de la radio. Ahora trabaja en Gandía, él es valenciano. Y sí, publicó hace unos años un libro en el que tiene muchas recetas de ensaladillas, algunas muy curiosas, como una ensaladilla a la mallorquina con sobrasada y sobre una ensaimada. También tiene algunos clásicos de otros colegas suyos, ¿no? Por ejemplo, aparece la ensaladilla del Bar Donald de Sevilla, que también seguro que tú lo has probado. Sí, en fin, un montón de recetas de versiones distintas, así que... ¿Te puedes quedar un ratito a hablar de ensaladillas? Claro. Venga, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta hablamos ya de la ensaladilla, de cómo hacerla, de la propuesta que también nos trae Claudia Polo, de todo lo que explica ese plato y esa receta, y escuchamos también a ustedes con sus versiones. Seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It's not raining. Seguimos en el tiempo que vamos a dedicar a la comida, a la gastronomía, a la antropología, los jueves en Hoy por Hoy, con Claudia Polo y con los grandes platos que relacionamos con el verano, clásicos que vamos a revisitar. Hoy empezamos con la ensaladilla rusa. Les estamos pidiendo, cuando yo digo su versión de la ensaladilla rusa, en realidad lo que les voy a pedir es que nos cuenten su toque para la ensaladilla rusa. Porque yo creo que todo el mundo tiene un toque personal para los platos. Hay recetas canónicas que hay que seguir, pero siempre hay un... yo uso este ingrediente, o a mí me gusta que si le echo atún a la ensaladilla sea en aceite natural o en escabeche, o no, atún no, bonito, no lo sé. Su toque de la ensaladilla, 900-100-800. 900-100-800. No sé si tú tienes tu toque, Claudia, de la ensaladilla. Bueno, yo tengo mi toque, claro. Es verdad que también el toque va dependiendo a veces de la disponibilidad que una tiene en casa, de las personas que vienen a comer ese día, pero yo diría que mi toque, que luego veremos cómo suelo prepararla, es añadirle bien de vinagre. A mí me gusta una ensaladilla que tenga bastante acidez. Vale. Pues yo voy un poco por ahí. O sea, a mí me gusta una ensaladilla en la que haya, por ejemplo, pepinillo encurtido, así, troceado de manera, trocitos pequeños, que te dé ese toque de vinagre y de crunchy, ¿no? Cuando lo muerdes. Bueno, pero este es mi toque. No sé si Carlos Cano tiene su toque. Yo que pido ensaladilla allá donde voy y pruebo muchas versiones distintas, a veces pues no sé, con gambas o con huevas de según qué pescados, ¿no? La verdad es que en casa me gusta algo como muy tradicional, muy como lo hacía mi madre. Es verdad que se pueden cocer verduras por separado y tal. Bueno, yo creo que si lo vas a hacer en casa y tienes que tirar de un variadito congelado, también sirve. Quizá el toque podría ser aprovechar el aceite de la lata de atún para hacer la mayonesa. Así refuerzas un poco el sabor. Podría ser un truquillo. Vale. Bueno, Claudia, cuéntanos de dónde viene este hitazo de la gastronomía.
Bueno, pues la ensaladilla es uno de esos ejemplos que vamos a ver, que los hay muchos, y yo creo que a lo largo de este verano nos encontraremos con alguno más, de un plato que era propio de las mesas más elevadas, ¿no? De banquetes, de casas más aristocráticas, de menús, es decir, de recetas que estaban escritas y que con el paso del tiempo pues fueron adaptándose y transformándose pues en un plato más popular que terminaba estando al alcance de todos, ¿no? Claro, pero entonces era de aristócratas. Bueno, a ver, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Por qué la ensaladilla rusa ni es rusa, Ya. ni siempre ha llevado todo lo que ahora mismo le ponemos hoy en día a la ensaladilla rusa? Vale. Y lo que voy a contar, yo lo he sacado del trabajo de Ana Vega, también conocida como Vizcayane, que es una eminencia en lo que a historia de la gastronomía se refiere, y es la persona que, bueno, atentas, ha redactado la entrada actual sobre la ensaladilla rusa en Wikipedia. Que esto es ser una autoridad. Esto es, bueno, Supera si eso, firmas una claro. entrada de Wikipedia. Bueno, y después de leer eso, ¿a qué conclusión has llegado? Bueno, pues ella empieza desmintiendo un mito, porque tú cuando buscas en internet el origen de la ensaladilla rusa, pues hay decenas de entradas que sitúan su invención en Rusia, en efecto, en el restaurante de un cocinero de renombre llamado Olivier, que preparaba una ensalada que es verdad que le hizo muy famoso en el Moscú de la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Todo el mundo en la ciudad conocía la ensaladilla Olivier, y es verdad que tuvo muchas copias, ninguna alcanzó la fama original, y Olivier de hecho se fue a la tumba con la receta de la salsa secreta, pero bueno, gracias a testimonios de la época es verdad que podemos saber qué llevaba más o menos esta ensaladilla. Dice Ana Vega: vamos a ver que, si os recuerda, ¿no?, un poquito a lo que nosotras conocemos como ensaladilla rusa. Parecía más bien un bodegón barroco. Podemos pensar que tenía carne de urogallo o perdiz, aspic, cangrejos, posiblemente también caviar, lengua de ternera y trufa. Además, lechuga, pepinillos, patatas cocidas y aceitunas. Eso ya parece que nos suena un poquito más. Y todo aliñado con una salsa que, como hemos dicho, nadie sabe, ¿no?, qué llevaba. Pues no sé si probaría esta ensaladilla rusa, esta versión de la ensaladilla. Pero claro, la duda es, ¿la inventó o no la inventó? Pues bien, lo que hizo Olivier realmente fue popularizar una versión de un plato que ya llevaba en los libros de cocina varias décadas. Es decir, tenemos pruebas, no solo pruebas, o sea, recetas escritas en libros que datan de años previos a la apertura de este famoso restaurante. Claro. La primera receta escrita de algo similar a una ensaladilla rusa, que llevaba champiñones de París, pero también zanahorias, nabos, espárragos, judías guisantes, patatas y remolachas, todo cocido y mezclado con mahonesa, la redacta el famoso cocinero Antonin Carême. A partir de ahí estamos hablando de la persona que básicamente inventó casi el libro de recetas, ¿no?, y ese recetario para que en un restaurante pudiesen replicarse los platos como tal. Como decía, aparecen diversos nombres o diversas maneras de denominar a esta especie de ensalada que en efecto lleva verduras, lleva hortalizas cocidas y mezcladas con mayonesa. Encontramos desde la ensalada italiana, la parisienne, pasado por, como sabemos ahora mismo, la ensalada rusa, pero también ensalada cocida, que es un nombre pues un poquito menos apetecible, pero sí, bueno. Menos, sí. Ensalada cocida. Sí, suena un poquito peor. Suena tal. Carlos. Y esta... Sí, yo quiero hacer una propuesta, no sé si Claudia se va a apuntar o no, pero ¿por qué no decimos mahonesa en vez de mayonesa? Y así honramos el origen menorquín de esta salsa. Vale. Es mi propuesta. Me parece una... Yo además me doy cuenta que voy variando según cómo me va, a dónde se me va la cabeza, porque como dices, el origen de la mahonesa está en Mahón y es donde aparece uno de los primeros vestigios de la receta de la mahonesa escrita. Claro. O sea que vamos a llevarnos las cosas a casa, claro que sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a ir saludando a oyentes porque el tiempo ya se nos está echando encima y yo quiero escuchar las versiones de los oyentes y quiero también escuchar tus versiones, Claudia, para intentar irnos de esta mañana de radio con ideas sobre hacer ensaladillas. Carmen desde Alicante. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, en su versión de la ensaladilla, ¿cuál es el toque, el secreto, la variación? Pues yo creo que lo que hace distinta a la mayonesa, a la ensaladilla que yo hago, es el añadido que le pongo de remolacha. Uy. No le pongo guisantes, no le pongo pimiento morrón, hiervo la patata, hiervo la carlota,
corto los pepinillos pequeñitos, la mahonesa de bote de buena calidad, y el toque mío es la remolacha. Todo el mundo que la prueba dice, uy, tiene un sabor distinto, más fino, y yo hasta ahora lo he mantenido en secreto. Ahora ya se habrá enterado toda España, pero es la remolacha, es lo que hace distinta mi ensaladilla rusa. Pues cuando la vuelvas a poner en tu casa o la lleves a una celebración y digo, ¡ay, qué fino! Pues todo el mundo sabe ya que es la remolacha. Yo creo que los secretos, Carmen, están muy bien, hay que compartirlos. El conocimiento hay Hombre, que por el difundirlo. color era difícil ocultarlo también, ¿no, Sí, Carmen? no, claro, sí, por el color es difícil. Espera, que nos vamos a Zaragoza, porque también es peculiar esta versión de Dolores. Dolores, hola. Hola, cariño, buenos días. Muy buenos días. Espero que estéis todos muy bien. Estamos bien, resistimos. Pues no es poca cosa. eso es lo importante, Maño, porque es que menos socarrao, vamos. Oye, una ensaladilla fresquita hoy está bien. Si la hicieras tú hoy, Dolores, ¿cómo la harías? Yo la hago muy tradicional, pero sin cosas raras. Ahora, eso sí, yo le pongo unas hojas, porque yo siempre saco plantas de albahaca. ¿De albahaca? Y cojo, sí, de albahaca, unas hojitas de albahaca, y jamás, no solamente en la mahonesa, pero jamás yo pongo una sola salsa en la mesa y sirvo siempre todo sin salsa, porque cada uno, pues uno puede tener alergia, a otro no le pueden gustar, etcétera. Entonces yo hago una mahonesa en casa con aceite de oliva del Bajo Aragón, sin pente. Rico, potente. Hago un bote y luego esa la fracciono en tres partes. Una es mahonesa común, la otra la pongo con aguacate, que es verde, y la otra le pongo un poco de ay madre, de los ay, a ver, que se te ha olvidado. de la cabeza. Azafrán de Teruel. Bueno. Sí. Con azafrán y unas gotas de limón. O sea, varias versiones. O sea, no es que solo tenga una. Bueno. Cada uno a su Tiene gusto. varias Ya es versiones. el self-service de la Pero ensaladilla. qué A mí me está maravilla. encantando esta Es variedad. El buffet de ensaladillas. Mira, aquí tienes la del aguacate, la del azafrán. Qué maravilla. Bueno, Claudia, ¿cómo lo haces tú? Venga, vamos a remangarnos. Bueno, pues yo voy a contaros cuando hago una base de ensaladilla estándar, es decir, la forma que hago, que no es ni más clásica ni menos que lo que se hace en casa de, bueno, cualquier padre o abuela. Porque, como hemos visto, al final la ensaladilla transmite los gustos de una casa, de las personas a la que lo hacen o de las particularidades de quienes comen. Entonces, yo es verdad que parto de mayonesa casera. Vale. No le pongo aguacate ni le pongo azafrán, pero como decía antes, le pongo bastante vinagre. Ajá. Es verdad que si no tengo, lo que hago es utilizar una buena mahonesa de bote y tunearla añadiéndole un pelín de leche para que la textura sea algo más líquida, Ajá. que si no me parece a mí que se queda como muy cemento. Buen Como truco. decía, vinagre de manzana y un poquito más de sal. Vale. Cuezo la patata entera pelada y cuando ya puedo pincharla, lo que hago es chafarla con varillas. Suele haber dos escuelas, una corta en dados y otra chafa. Yo siempre soy de esta segunda, Vale. porque me gusta un poco que se haga más maseta que haya daditos de patata sueltos por ahí. Es verdad que prescindo de la zanahoria. No me gusta a mí el sabor de la zanahoria cocida en la ensaladilla, me da energías de menestra de cole puré sin mucho mimo y oye, le tengo manía, pero eso es una cuestión muy personal. Vale. Lo que sí hago es ponerle cebolleta picada lo más pequeña posible, un par de huevos cocidos picados, un atún en conserva o bonito, ahí no tengo preferencias, Vale. el que suelo tener en la nevera me vale, y de ahí yo no me pongo mucho más creativa. Porque es verdad que siempre termino con una cantidad como tú, Pedro, de encurtidos variados, Ay, es que eso muy está muy generosa, rico, sí. buenas aceitunas, piparras, pepinillos agridulces y me quedo ahí, porque es verdad Vale. que a veces me gusta pues ponerle un poco más creativa y darle otros formatos a la ensaladilla. ¿Con guisantes o sin guisantes? Yo también soy sin guisantes. Es que a mí el momento guisante zanahoria como que me lleva al mismo sitio. Ya. Claudia, y supongo, eso sí, que la decorarás con pimiento rojo asado por encima, ¿no? Correcto, me has bueno. pillado, Carlos. A mí me gusta Menos mal. guardar un poquito de mayonesa para darle ese puntito quiche de napar la ensaladilla, ¿no? Con una buena capa uniforme de mayonesa y poner unas tiras de pimiento de piquillo por encima, bien viejuna, evidentemente. Eso te iba a decir. Esto, a mí, ahora, lo del pimiento
fruto rojo por encima me ha llevado, no sé por qué, al cóctel de gambas. Correcto. O sea, he unido una cosa y otra, ¿no? Como una cosa vintage. Es historia de España. Una versión así como un poco, no sé si un poquito más sofisticada de la ensaladilla. Bueno, tengo aquí en el guión, he de decir, varias. Ensaladilla de gambas, ensaladilla de gilda, pero te voy a preguntar por esta última. Ensaladilla de Guardia Civil. Bueno, esto es un gusto que yo creo que las personas de Zaragoza sabrán a qué me estoy refiriendo. Estamos hablando no de canibalismo ni de llevarnos a la mesa partes humanas de nadie, a un agente del cuerpo, sino estamos hablando de una de las tapas, ¿no?, insignia de nuestra ciudad, que consiste en un montadito que lleva sardina de cubo, sardina en conserva, lleva pimiento de piquillo, lleva pepinillo agridulce, tomate y algo de salsa picante. Ajá. Entonces yo lo que hago es coger los elementos principales, esa sardina, el pimiento de piquillo y el pepinillo agridulce, picarlo muy pequeñito y mezclarlo en la ensaladilla. Uh-huh. Le añado también una cucharada de tomate concentrado a la mahonesa, entonces es verdad que tiene un color un poquito más especial, y una cantidad muy generosa, ya sea de tabasco o de salsa valentina. Una salsa picante que no tenga azúcar, que no tenga dulzor y que en cambio nos dé algo de acidez. El resultado es rico, fuerte e interesante, porque además la sardina le da un punto, sí, así como umami muy rico, que yo creo que funciona muy bien y es, bueno, una versión un poco diferente. Oye, qué bien. Sobre todo, qué inspirador resulta escuchar a gente. A mí una de las cosas que... Sí, ahí está el estómago otra vez. Una de las cosas que más me frustra en la cocina es no tener imaginación. Y digo que yo no la tengo a la hora de ponerme a cocinar, ¿no? Y poder encontrar, pues como Claudia, oye, y si pongo esto y combino y le pongo este fondo y cojo el tomate concentrado y demás, ¿qué me sale? Pues me sale esto, ¿no? Que es una versión de la ensaladilla. Pues Claudia, la semana que viene elegimos otro gran clásico del verano. ¿Vale? Perfecto. Y nos cuentas un poco de dónde viene, pedimos a los oyentes que nos ayuden y lo tuneamos. Va a ser difícil superarlo, porque es que la ensaladilla es muy top. Bueno, espérate. Bueno, nos quedan muchos programas, algo tendremos que hacer. Ahí lo dejo. Y super platos y super recetas. Claudia, ha sido un placer, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, Carlos. Hasta luego, que vaya bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.